Buenas tardes. En esta tarde vamos a estudiar nuestro capítulo número 45 del libro Enseñanzas Bíblicas. El título de hoy es Los símbolos proféticos de Daniel 8. Vamos a inclinar el rostro para orar. Bendito Padre, que tu morada es en las alturas de los cielos. Te damos gracias por esta hermosa tarde y porque vamos a estudiar en este momento tu santa palabra. Danos sabiduría para entender lo que tienes para nosotros en el día de hoy. Es en el nombre de Jesús que te lo suplicamos y agradecemos. Amén. La primera pregunta dice, ¿dónde estaba Daniel cuando le fue dada esta visión? Daniel 8:2. Vi en visión y aconteció cuando vi que yo estaba en Susán, que es cabecera del reino de la provincia de Persia. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai. ¿Qué fue lo primero que Daniel vio en esta visión? Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, el cual tenía 2 cuernos. Versículo 3. ¿Qué se le mostró después? Y estando yo considerando, he aquí un macho cabrío venía de la parte del poniente sobre la faz de toda la tierra, el cual no tocaba la tierra, y tenía aquel macho cabrío un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero que tenía los 2 cuernos, al cual había yo visto que estaba delante del río, y corrió contra él con la ira de su fortaleza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y quebró sus 2 cuernos, porque en el carnero no había fuerzas para parar delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo holló. Ni hubo quien librase al carnero de su mano, y se engrandeció en gran manera el macho cabrío. Esto es el versículo 5 y 6. ¿Qué sucedió después que el cuerno notable fue quebrado? Y estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar subieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Versículo 8. ¿Qué importante cuerno salió de uno de estos cuernos? Versículo 9 y 10. Y del uno de ellos salió un cuerno pequeño, el cual creció mucho al mediodía y al oriente y hacia la tierra deseable, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las holló. ¿Qué mandato se le dio entonces a un ángel que estaba cerca? Versículo 16. Y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enseña la visión a este. ¿Cuáles fueron las primeras palabras que el ángel le dijo al profeta? Versículo 17. Entiende, hijo de hombre, porque al tiempo del fin se cumplirá la visión. Estas palabras del ángel, al tiempo del fin se cumplirá la visión, no es posible que signifique que sería necesario esperar hasta el tiempo del fin antes que el carnero y el macho cabrío aparecieran en el escenario de la acción, porque el ángel dijo claramente que el carnero con los 2 cuernos representaba el imperio medo-persa y que el macho cabrío representaba a Grecia. Y fue en el 3er año de Belsasar, antes del derrocamiento de Babilonia por los medos y los persas, que la visión fue dada. Pero un largo periodo es incluido en esta importante profecía, y el ángel le informó al profeta que los eventos de la visión, incluyendo aquellos que ocurrirían durante y al final de ese gran periodo, alcanzarían mucho más allá del tiempo de Daniel, hasta el tiempo del fin, o sea, a una época que encontraría su clímax en el segundo advenimiento de Cristo. Hay algunos que quisieran hacernos creer que las maravillosas profecías y las grandes verdades del libro de Daniel no pueden ser entendidas y por lo tanto es una pérdida de tiempo estudiarlas. Pero mientras que el mismo Daniel dice que él estaba asombrado con la visión, pero nadie lo entendió, encontramos al ángel diciéndole más tarde que el sellamiento de estas profecías era solamente hasta el tiempo del fin. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y se multiplicará la ciencia.
y dijo: Anda, Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del cumplimiento. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, mas los impíos obrarán impíamente. Y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos. Daniel 12, 4 al 10. Aunque algunos de sus profetas fueron selladas, de sus profecías fueron selladas hasta el tiempo del fin, había porciones de las profecías de Daniel que se iban a entender en los días de Cristo. En el maravilloso discurso de Jesús a sus discípulos en cuanto a las señales de su venida registradas en Mateo 24, se hace referencia a la profecía de Daniel y se da la exhortación: el que lea, entienda. El libro de Daniel, entonces, puede ser entendido y fue escrito para nuestro especial beneficio. Podemos encontrar consuelo y esperanza en sus maravillosas predicciones, tan exactamente cumplidas, sabiendo que los sublimes eventos todavía en el futuro sucederán como el profeta lo ha predicho. En pocas palabras, la profecía de Daniel dice mucho. En unos pocos capítulos está concentrada la historia escrita de antemano, la cual al mirar en retrospecto abarca más de 23 largos siglos, sin tener delante el desfile de los siglos que la historia trae ahora a la vista. No se esperaba que el anciano profeta pudiera comprender todo lo que Dios, por medio de visiones y las palabras del mensajero celestial, le reveló. Los eventos de su era, él podía muy bien entender, pero aunque se le diera un vistazo del paso de los siglos, las cúspides de historia futura, tan distantes de él, estaban más allá de su entendimiento. Pero se le había dado un mandato al ángel: enseña la visión a este hombre. Y empezó a explicar el significado de los símbolos que el profeta había visto. Y mirando retrospectivamente a la profecía desde este tiempo tan distante, podemos ver cuán exactamente la mente divina guió la mano del profeta al describir los sorprendentes eventos mundiales que han sucedido desde entonces hasta ahora. ¿Le explicó el ángel acerca del carnero y del macho cabrío? Daniel 8:20 al 21. Aquel carnero que viste, que tenía cuernos, son los reyes de Media y de Persia, y el macho cabrío es el rey de Grecia. Ya hemos leído las palabras de la Escritura. En la profecía que describe la furia con que el macho cabrío atacaría al carnero. El macho cabrío venía de la parte del poniente sobre la faz de toda la tierra, o sea que Grecia estaba situada al oeste de Persia y atacó en su dirección. El ejército griego barrió todo por delante en toda la tierra. El macho cabrío no tocó la tierra, tal era la maravillosa celeridad de sus movimientos que parecía volar de lugar a lugar con la velocidad del aire. La misma característica de velocidad se indica por las 4 alas del leopardo en la visión de Daniel 7, representando la misma nación. Alejandro, el cuerno notable entre sus ojos se explica en el versículo 21, que es el primer rey del imperio macedonio. Este rey era Alejandro Magno. Se nos da un breve informe de la derrota del imperio persa por Alejandro, en los versículos 6 y 7. Se dice que las batallas entre los griegos y los persas han sido sobremanera feroces. Algunas de las escenas registradas en la historia vívidamente traen a la mente la figura usada en la profecía: un carnero parado frente al río y el macho cabrío corriendo hacia él en la furia de su poder. Alejandro derrotó primeramente a los generales de Darío en el río Granicus de Frigia. Después atacó y derrotó a Darío en los pasos de Isus en Cilicia, y después lo derrotó en las llanuras de Arbela en Siria. Esta última batalla ocurrió en el año 331 a.C.
y marcó la caída del imperio persa. Por este evento, Alejandro llegó a ser amo de todo el país. En cuanto al versículo 6, él, el macho cabrío, vino hasta el carnero que tenía los dos cuernos, al cual había yo visto que estaba delante del río, y corrió contra él con la ira de su fortaleza. Thomas Newton dice, uno apenas puede leer estas palabras sin tener una imagen del ejército de Darío parado y guardando el río Granicus, y de Alejandro al otro lado con sus fuerzas zambulléndose, nadando al otro lado y precipitarse hacia el enemigo con todo el fuego y furia que uno se puede imaginar. Urias Smith, Las profecías de Daniel y Apocalipsis, páginas 152 y 153. ¿Qué representan los 4 cuernos que suben en lugar del cuerno quebrado? Daniel 8:22. Y que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar. Significa que 4 reinos sucederán de la nación, mas no en la fortaleza de él. El carnero representaba el imperio persa, el macho cabrío el imperio griego o macedonio. El cuerno grande que fue quebrado simboliza al primer rey Alejandro Magno. Alejandro murió en plena juventud y a la altura de sus conquistas, teniendo solamente 33 años al morir. Se dice que como resultado de una borrachera fue sacudido por una fiebre violenta y que murió 11 días después. El 13 de junio del año 323 a.C., así de veras sucedió, como Daniel lo había predicho, que estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar subieron otros 4. Cuán exacta la profecía, cuán veraces los hechos históricos. En cuanto a la quiebra del imperio de Alejandro, leemos, la historia de los sucesores en la tradición es la historia de una lucha por el poder entre los generales. Hubo guerra casi sin interrupción desde el año 321 hasta el 301 a.C. Y excepto por el breve episodio de la regencia de Antípater, el conflicto fue entre las fuerzas centrífugas dentro del imperio, representadas por los sátrapas, dinastas territoriales, y lo que quedaba del poder central representaba la unidad. El conflicto cae en 2 divisiones. En la primera, el poder central representa a los reyes, pero después de 316 significa Antígonos, que decían que personalmente estaban en el lugar de Alejandro, pero aunque los actores cambiaron, los asuntos eran los mismos, y el fin era victoria plena para las dinastías, para los dinastas. La muerte de Eumenes dejó a Antígonos en control de Asia. Su blanco era obtener todo el imperio para sí mismo sin referencia a la casa real, pero guardó las apariencias. Decía que estaba actuando en lugar del hijo de Alejandro y su ejército lo hizo regente. El viejo poder central había muerto, pero solamente había sido reemplazado por otro, mucho más enérgico, ambicioso y práctico, y controlado por un solo cerebro. Seleucus persuadió a Ptolemy, Lisímacus y Casandro que la ambición de Antígonos amenazaba su misma existencia, y los 3 gobernantes formaron una alianza definida. Casandro se quedó con Macedonia, Ptolomeo con Egipto, Lisímaco se quedó con Dardaneles. La historia de los 4 años siguientes es la de la primera guerra entre Antígonos y la coalición. Ptolemy, después de su victoria sobre Antígonos, también tomó el título del rey en el año 305, seguido por Casandro, Lisímaco y Seleuco. El título afirmó su gobierno independiente en sus territorios respectivos. Antígono, por supuesto, no reconoció esto. Los 4 reyes renovaron la coalición del 315, pero esta vez no para poner
la brida a Antígono, sino para destruirlo. En la primavera del año 301, en Ipsus, cerca de Cinada, los dos grandes ejércitos se encontraron en la batalla de los reyes. Antígono fue derrotado y matado. La lucha entre el poder central y las dinastías había terminado, y con la muerte de Antígono, la desmembración del mundo greco-macedonio era inevitable. Demetrio huyó a Éfeso, mientras que Lisímaco y Seleuco dividían el reino de Antígono. Casander fue reconocido como rey de Macedonia. ¿Cuál es el significado del cuerno pequeño en el versículo 9? Y al cabo del imperio de estos, cuando se cumplirán las prevaricadores, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en dudas. Daniel 8:23. El cuerno pequeño sale de uno de los cuernos del macho cabrío. ¿Cómo se puede preguntar, ¿puede eso referirse a Roma? Los gobiernos terrenales no se introducen en la profecía hasta que llegan a estar de alguna manera conectados con el pueblo de Dios. Roma se conectó con los judíos, el pueblo de Dios, en ese entonces por la famosa Liga Judía en el año 161 a.C. Pero 7 años antes, o sea, en el año 168 a.C., Roma había conquistado a Macedonia e hizo a ese país parte de su imperio. Roma, por lo tanto, es introducida en la profecía igual que, desde el derrocamiento del cuerno macedonio del macho cabrío, va hacia adelante con nuevas conquistas en otras direcciones. Al profeta le pareció que venía de uno de los cuernos del macho cabrío. Desde la apertura del periodo histórico del desarrollo de la civilización romana, fue profundamente afectado por influencias extranjeras, en particular por la etruscana y la griega. Pero, mientras que la influencia de los etruscanos virtualmente cesó con la expulsión de sus reyes de Roma, la de los griegos continuó con creciente fuerza por todo el periodo de la República. Era inevitable que la civilización helénica más vieja y más avanzada dejara una huella indeleble sobre la cultura más joven y menos desarrollada de Roma. Y de hecho, casi no hay ni un solo aspecto importante de la civilización romana que no revele rasgos inequívocos de imitar o prestar ideas que se originaron entre los griegos. Con verdad obvia, el poeta romano Horacio pudo decir: la cautiva Grecia ha capturado a su rudo conquistador. Contacto con los griegos llevó a la introducción de divinidades griegas y de muchas más importantes a la identificación de los dioses italianos nativos con aquellos del panteón griego, con el resultado que la mitología griega y formas de representación artísticas fueron tomadas al por mayor por los romanos. Como 3 citas históricas revelan, el Imperio Romano pagano se puede describir como saliendo del Imperio griego. Sin embargo, como lo demuestra la siguiente pregunta y respuesta, el cuerno pequeño demuestra más que simplemente la Roma pagana. ¿Qué haría este cuerno pequeño al santuario de Dios? Daniel 8:11. Aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Como se acaba de explicar, el cuerno pequeño de Daniel 8 representa primero el antiguo imperio romano. Fue la Roma pagana la que en el año 70 después de Cristo asoló el templo en Jerusalén y terminó con sus servicios, como se describe tan enérgicamente en el lenguaje profético de los versículos del 9 al 13. Sin embargo, como se verá, el periodo profético del versículo 14 se debía de extender casi 18 siglos más allá del año 70 después de Cristo. Este hecho demanda que el cuerno pequeño sea visto no simplemente como Roma pagana, sino también como Roma papal.
su sucesora. Esta relación entre Roma pagana y Roma papal está claramente establecida en la profecía de Daniel 7. Este hecho también demanda que la palabra santuario, como se usa en los versículos 11 al 14, no se entienda o se refiere exclusivamente al templo de Jerusalén. Siendo que no hay tal santuario en la tierra, durante el resto de ese largo periodo profético, el término santuario en el versículo 14 debe referirse al santuario en el cielo, aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no el hombre, del cual el santuario en la tierra era solamente una sombra. Hebreos 8, 2 y 5. ¿Qué le iba a suceder al fin a este poder perseguidor? Daniel 7:26. Empero se sentará el juez y le quitará su señorío para que sea destruido y arruinado hasta el fin. En la profecía del capítulo 7 se traza la historia del alce y la caída de los 4 grandes reinos, la división del cuarto, como se representa por los 10 cuernos, y el establecimiento del papado bajo el símbolo del cuerno pequeño, delante del cual 4 cayeron, mientras que el profeta miraba las persecuciones de este poder. Él vio que el anciano de días se sentó y el juicio empezó. Después del juicio, el reino sería dado a los santos del Altísimo. El capítulo 8 de Daniel revisa brevemente la historia de los reinos y predice las persecuciones del pueblo escogido por la Roma pagana y papal, y da una notable profecía en cuanto al santuario. ¿Cuándo, según esta importante profecía, sería purificado el santuario? Daniel 8:14. Y él me dijo, hasta 2300 días de tarde y mañana, y el santuario será purificado. El día de la expiación judío era el 10º día del 7º mes, y en dicho tiempo se purificaba el santuario. Este día de expiación era visto por los judíos como un día de juicio. Era, de hecho, un tipo del juicio investigador en el cielo. El periodo de 2300 días, que representaba 2300 años, según la profecía simbólica, alcanza a la purificación del templo en el cielo, o sea, el juicio investigador. Un estudio de los símbolos y el periodo de tiempo de este capítulo y de sus interpretaciones en este y en el capítulo 9 nos da un entendimiento claro de este periodo. ¿Cómo afectó al profeta este vistazo a la desolación y persecución por el poder del cuerno pequeño? Daniel 8:27 dice, y yo, Daniel, fui quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, hice el negocio del rey. Este fue el capítulo número 45. Los símbolos proféticos de Daniel 8. Vamos a inclinar el rostro para orar. Bendito Padre, te damos infinitas gracias por el estudio de esta tarde, porque estos símbolos que se encuentran allí en Daniel 8, Señor, tú nos entregaste también la revelación de lo que significaban, Señor. Te damos gracias por estas profecías, Señor, porque al tiempo cumplido, al tiempo exacto se cumplieron. Ayúdanos a seguir siendo fieles a ti, estudiar tu palabra para entender el plan que tienes de salvación para nosotros. Gracias pues por el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén.